Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a la presentación de este libro, cuyo título es Carlos Chávez y su mundo, editado por Leonora Saavedra, quien estaba anunciada para presentarlo el día de hoy, pero lamentablemente tuve que cancelar de última hora y no poder acompañarnos. Sin embargo, mandó unas palabras que yo leeré en su nombre, con una voz un poco masculina, pero bueno, es lo que nos hace llegar ella, donde explica un poco el origen de este proyecto, de este libro, que hoy tenemos la fortuna de lanzar en México. Solo para contarles un par de cosas de contexto, sale este año esta publicación de un libro originalmente editado en Princeton hace 2 años, o 3, según recuerdo, 3 años, o sea, digamos, y es una iniciativa lanzada o planteada por Mario Lavista, quien es miembro del Colegio Nacional, músico, el único músico actualmente colegiado dentro de la institución, y él tiene la iniciativa de llevarlo a México. ¿Por qué? Es un libro que ya nos hablarán aquí dos especialistas, Yael Vitrán desde la parte más académica, musicológica, y David Rodríguez de la Peña desde la parte musical, es director de música. Pero es una obra que ofrece una aproximación a varias facetas de Carlos Chávez, que si bien es una persona muy estudiada de cierta manera, también muy desconocida en otra, porque ha sido un personaje envuelto en ciertas polémicas, con muchas pasiones de por medio, en fin, vamos a ir ahorita desmenuzando todo este asunto, pero este libro justo encuentra a Mario en él, además del rigor de Leonora, que es una investigadora de primera altura en Estados Unidos, ya muchos años dedicado a esta labor, ve que es una obra que va a aportar sobre todo caminos para futuras investigaciones y elementos novedosos de aproximarse al personaje. Entonces, de ahí viene también la voluntad de mandarlo, de publicarlo, y lo hacemos también coincidiendo con el 75 aniversario del Colegio Nacional, que se conmemora este año, y Carlos Chávez fue de los miembros fundadores de la institución en aquel año 43, que fueron 15 miembros quienes fundaron el Colegio Nacional, o quienes fueron convocados a fundar el Colegio Nacional, y él era uno de ellos, ¿no? Gran músico, creador de instituciones, gestor, creador de Limba, ni más ni menos, en fin, un personaje, como dice Leonora Saavedra, y ahora te lo voy a leer, quizás el hombre con más poder, o de los que más poder han tenido en México, incluso más en el mundo cultural, ¿no? Incluso más que Diego Rivera o que Octavio Paz. Entonces, bueno, voy a leer las palabras de Leonora, y luego pasamos a los comentaristas de la noche de hoy. Carlos Chávez y su mundo es un libro dedicado a difundir la investigación de primera clase sobre uno de los compositores mexicanos más importantes. Su publicación por el Colegio Nacional es un verdadero acontecimiento. Nuestro conocimiento sobre Chávez debería poderse comparar con el que tenemos de Diego Rivera o Octavio Paz. Por desgracia no es así. La primera edición de este libro fue financiada y publicada por primera vez en Estados Unidos y puesta a disposición del público en el contexto de un festival de música enteramente dedicado a Chávez y su mundo. Cosa que me parece muy interesante nada más apuntar, que siempre dice Leonora, es que en Estados Unidos se tiene mucho mayor conocimiento de la música de Carlos Chávez y se reproduce diariamente muchas de sus obras y sus composiciones, cosa que en México no ocurre. O sea, hay una recepción en el mundo anglosajón y en el mundo de Estados Unidos muy distinta a lo que tenemos aquí en el país. Es por lo tanto un logro y un mérito del colegio el haberse dado la tarea de traducir, revisar y publicar en español una edición de gran calidad y con ilustraciones adicionales. Debo añadir para esta edición en español. Contamos la fortuna, es mi última acotación, de que la traducción la hiciera Alejandro Pérez Sáenz, quien es un gran traductor que ha hecho traducciones de primer nivel para el Fondo de Cultura Económica, el Diccionario de Música, en fin, un personaje realmente también de formación músico. Entonces tiene un gran cuidado la traducción a nivel técnico, estilístico, y también fue quien hizo todos los ejemplos musicales, con lo cual hay un cuidado de primera mano de una persona envuelta e involucrada en el mundo de la música. Todos estamos convencidos de conocer a Chávez, a su música, porque hemos escuchado la Sinfonía India, su actividad porque sabemos que fundó la Sinfónica de México, su poder porque dirigió el Limba y estuvo cerca de presidente y secretarios. Su carácter porque se distanció de Silvestre Revueltas, dando pie a la leyenda negra de uno y el mito agigantado del otro. El verdadero personaje histórico, el verdadero artista, son infinitamente más grandes que eso, y sin embargo, desconocidos. Carlos Chávez fue el artista mexicano más poderoso del siglo XX. Nadie como él dio forma a la cultura en México y cimentó sus instituciones culturales, incluyendo, pero sin limitarse a, sus instituciones musicales. La decisión más trascendente de Chávez fue quizás la de crear el Instituto Nacional de Bellas Artes,
que después de más de 70 años sigue aportando la base ideológica a los más modernos Conaculta y Secretaría de Cultura. El instituto fue fundado por Miguel Alemán, sí, pero la decisión, el modelo y los objetivos fueron de Chávez. A pesar de haber luchado durante décadas por sostener la Orquesta Sinfónica de México con capital mixto, del cual las contribuciones privadas, grandes y pequeñas, sean la base, en 47 Chávez obligó al Estado mexicano a asumir la responsabilidad de ayudar a crear y mantener la cultura nacional. Esta obligación, que ahora damos por sentado, es en gran medida responsable de la forma que ha tomado desde entonces la cultura en México. Más importante aún, Chávez fue muy explícito cuando en los documentos fundadores del INBA escribió lo siguiente, que es creo que muy importante. El Estado tiene la obligación de fomentar la experimentación. Si no se puede experimentar desde el arte, entonces que no se haga nada. La búsqueda de la innovación, la originalidad artísticas, el apoyo y el respeto al artista. Esos son los valores que Chávez colocó a la cabeza de la cultura nacional. Como director de la Orquesta Sinfónica de México, la orquesta de mayor prestigio en el país, Chávez implementó una programación innovadora de música del siglo XX que polarizó al público y la crítica. Si bien la política y la música se entremezclaban, a lo largo de más de 2 décadas la música ocupó el centro de la opinión pública y la vida social mexicana de manera sin precedente. ¿Cómo debía ser la música mexicana moderna? ¿Y cómo habría de representar a México? Chávez ofreció respuestas incuestionables. La música mexicana debe ser actual y encontrar un lugar legítimo dentro de la música occidental. Y debía representar a México como quien fuese o incluso no representarlo en absoluto. En su propia música, Chávez se entregó a la tarea de imaginar, inventar, proponer a su público y colegas músicos representaciones musicales específicas de lo precortesiano y lo indígena contemporáneo, que en el siglo XX normalmente se consideraban erróneamente como una y la misma. En obras como Los Cuatro Soles, Xochipilli y Sinfonía India, Chávez construyó musicalmente un indígena simple pero no ingenuo, inocente pero no crédulo, puro, sobrio, lacónico, reservado y poderoso. En obras como la Sinfonía de Antígona y la hija de Cólquide, recurrió a medios musicales similares para construir una antigüedad distinta, la griega. En los años 20 y 30 su estilo le permitió ser nacional y a la vez modernista, objetivo y antirromántico. Podía escribir música primitivista, también como música mecánica. La mayor parte de su larga obra, sin embargo, y esto parece ser desconocido, es abstracta, sin referencias a contenidos extramusicales. Por otra parte, desde sus obras tempranas hasta sus obras tardías encontramos en las preferencias estilísticas de Chávez una notable consistencia que emerge de lo que Yolanda Moreno Rivas llamó los voluntarismos éticos del compositor. Las ideas debatidas en el espacio público creado desde el escenario de la Orquesta Sinfónica de México, espacio que se extendía por los corredores del Palacio de Bellas Artes y a través de las publicaciones periódicas hasta los hogares de los mexicanos, no se limitaban a cuestiones estilísticas o artísticas. Más bien se extendían al conocimiento social de lo mexicano y a la concepción que los mexicanos tenían de sí mismos. Pero Chávez creó espacios públicos no solo para la música. En el 34, al interior del Departamento de Bellas Artes, y en el 47, en el INBA, esas cuestiones encandecían en todas las artes y las actividades intelectuales de México. Como artista y como funcionario, Chávez llamó a su lado prácticamente a todo aquel que representaba algo en la cultura nacional. Poetas, pintores, literatos, coreógrafos, fotógrafos y compositores. Desde su puesto como director del INBA, Chávez diseñó numerosos proyectos para los cuales reunió a las mentes más brillantes de la cultura mexicana. Por ejemplo, inspirándose en los ballets rusos, reunió a compositores, artistas y coreógrafos como el mexicano norteamericano José Limón para la producción de nuevos ballets mexicanos, una iniciativa dirigida por su amigo de toda la vida, el pintor y antropólogo Miguel Covarrubias. Ya desde temprana edad, participó también en proyectos intelectuales y artísticos en colaboración con escritores como Carlos Pellicer, Javier Villaurrutia y Salvador Novo, y pintores como Diego Rivera y Agustín Lazo. Y aquí otra acotación, la edición parte de lo que presenta, a diferencia de la de Estados Unidos, son estos bocetos que hizo Diego Rivera de los vestuarios que hizo para HP de Carlos Chávez, que son piezas que me parecen de una belleza extraordinaria, pero que son inéditas en México.
y me parecen además de un valor artístico muy significativo, pero son ese tipo de colaboraciones que cuenta ahorita Leonora, en las que aquí tenemos a Diego Rivera haciendo los vestuarios de un ballet de Carlos Chávez, en este caso el de HP. Como es de esperarse, las relaciones de Chávez con otros artistas no siempre fueron cordiales, porque era de un gran carácter. A ver si ya nos cuenta un poco de eso, pero también era un hombre muy pasional al menos, y que también despertó muchas antipatías por eso, ¿no? No siempre fueron cordiales. Desacuerdos, enfrentamientos personales y públicos surgieron por el choque de personalidades prominentes o por diferencias políticas. La energía y la férrea voluntad de Chávez fueron legendarias. Chávez frecuentemente buscó refugio en Nueva York de la turbulencia de su vida mexicana. Inicialmente como aspirante a compositor, con muy escasos recursos económicos en el Greenwich Village. Después como director, compositor consolidado y administrador de las artes desde la Barbizon Plaza Hotel o su propio apartamento cerca del Lincoln Center. Chávez logró establecerse como parte integral de la floreciente escena musical moderna neoyorquina desde los años 20. Más adelante amplió su alcance a la costa oeste de Estados Unidos, sus instituciones y compositores. Asimismo desarrolló un profundo aprecio por la música afroamericana. Y mientras que nunca gozó en los Estados Unidos del poder que tenía en México, tampoco careció del mismo, ya que frecuentemente era consultado por instituciones como la Fundación Guggenheim y organizaciones gubernamentales y culturales. Chávez mantuvo un romance con los Estados Unidos y con todo lo que significaba para él: modernidad, poder, eficiencia, oportunidad, cálidas amistades y un hogar lejos de su hogar. Hablar de Chávez y su mundo es hablar realmente de Chávez y sus múltiples mundos. El repertorio de Chávez como director de orquesta fue impresionantemente vasto, y aún así su trayectoria es una disciplina que sigue pendiente de estudio. Sus relaciones con los poderosos en los ámbitos políticos y financieros son poco conocidas, y sin embargo, eso no ha impedido a muchos condenarlo por ellas. Su vastísima correspondencia con personalidades de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica es desconocida para los lectores que no hablan el español. También se requiere examinar a fondo los cambios en las ideas políticas de este personaje a lo largo de los años, desde sus proyectos y escritos de inspiración marxista en los años 30 hasta su adhesión política a Estados Unidos durante la Guerra Fría, así como su concepto de nacionalismo revolucionario, del cual Chávez se sintió miembro de principio a fin. El reto no consiste en la falta de documentación, como es el caso de tantos otros músicos. 18,000 expedientes abrigando sus papeles personales y oficiales, correspondencia, escritos, prensa y mucho más están a resguardo del AGN, del Archivo General de la Nación. Los manuscritos de sus composiciones se encuentran preservados por la Public Library of the Performing Arts en Nueva York. Y además, hay que decirlo, también su descendencia, su familia, está en Prieto, tiene un archivo personal en su casa que es de una rigor y de un cuidado también sobresaliente. Uno puede ir, es un espacio abierto y tienen todo organizado por fechas, sus programas, en fin, sus partituras. Entonces sí hay fondo de donde abrevar para conocer al personaje. Me voy a brincar 2 párrafos de Leonora, espero que no se ofenda conmigo, para darle la palabra a los demás. Aquí habla un poco ya y describe los contenidos de cada uno de los capítulos. Para no repetirnos, quizás ustedes van a abordar eso, solo voy a leer el cierre del texto. Todos los colaboradores de este volumen son investigadores extraordinarios. Como no los leí, son investigadores tanto estadounidenses como mexicanos en su mayoría. También está Julián Orbón de Cuba, es decir, son los grandes especialistas en música, o muchos de ellos, de esos 2 lados de la frontera, digamos, ¿no? El resultado, no obstante, es una extraordinaria colección de suculentos bocados, tentadores atisbos de una plétora de oportunidades para continuar la investigación sobre Chávez y sus múltiples mundos. El Colegio Nacional lo pone a disposición del mundo hispanoamericano con este libro. Así que bueno, muchas gracias, Leonora. Y nada, ahora sí, creo que eso nos habla un poco del contexto, cómo fue creado, lo que buscaba Leonora, que es esta complejidad de este personaje en sus distintas facetas, abordado por todas estas voces. Tiene 3 secciones el libro, y ahora sí pasamos entonces al análisis de Yael y de David. Leo brevemente la semblanza, primero de Yael. Yael Vitrán Goren realizó estudios de piano en el Conservatorio Nacional de Música, de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y es doctora en musicología por el Royal Holloway, Universidad de Londres, Inglaterra. Forma parte del consejo editorial de la revista mexicana Heterofonía desde el 96
y ha sido coordinadora y autora de diversos artículos y volúmenes publicados en Chile, México, Italia, España y Estados Unidos. Fue coordinadora del Comité Mexicano del RILM entre 2000 y 2005 y ha desarrollado una amplia carrera en la traducción especializada en música, en donde destacan el libro de Robert L. Parker, El Orfeo Contemporáneo de México, y el Diccionario Enciclopédico de Música, en este último como parte de un equipo más amplio de traductores, y ambos publicados bajo el sello del Fondo de Cultura Económica. Además de profesora e investigadora, desde agosto de 2014 es la directora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, cuyas siglas son CENIDIM, del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Entonces, ahora sí, Yael, bienvenida y muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Me da mucho gusto estar aquí. Por cierto, el CENIDIM, del cual soy directora ahora, es CENIDIM Carlos Chávez. Su nombre propio es Carlos Chávez, así que es muy ad hoc. Agradezco mucho la invitación del Colegio Nacional para presentar este libro, de Leonora Saavedra, por haberme considerado como alguien ad hoc. Bueno, no voy a leer todo porque traje un texto muy largo, voy a ir leyendo algunas cosas y platicándoles otras, pero quizás también retomando lo que decías, ha habido 3 músicos en el Colegio Nacional, ¿no? El primero fue Carlos Chávez, después Eduardo Mata y ahora Mario Lavista. Son los que han heredado de algún modo la silla del miembro músico. Y es muy interesante porque Carlos Chávez fue maestro de ambos, tanto de Eduardo Mata como de Mario Lavista. Entonces, Carlos Chávez realmente ha tenido pues un influjo grandísimo en el área musical del Colegio Nacional, así que me parece sumamente apropiado y festejo el hecho de que el colegio haya tomado ahora este libro en sus manos y lo haya publicado, puesto que anteriormente había publicado textos del mismo Chávez, ha publicado por lo menos 3 volúmenes que yo conozco, a lo mejor son más, de las obras de Carlos Chávez, de sus artículos, porque entre otras cosas escribía muchos artículos periodísticos en su vida. Así que ahora este volumen pues le redondea este afán del colegio por darle la importancia en estos 75 años, como bien decía Alejandro. Y bueno, lo que les quería decir también es, lástima que no está Leonora para que debatiéramos el punto, porque yo disiento en el hecho de que de Carlos Chávez se ha escrito muchísimo. Normalmente los musicólogos cuando hacemos nuestras ponencias decimos, voy a hablarles de un tema del que se ha escrito muy poco, es imperdonable el descuido, el olvido en el que ha estado este tema. No podemos decir lo mismo de Chávez, lo cual no implica que falte mucho por analizar. Pero lo que voy a hacer a continuación es un breve recuento de la bibliografía que se ha impreso en México y en Estados Unidos, que son los lugares donde se ha escrito sobre Chávez, para llegar a esta volumen, a este sumum, que creo que es un ladrillo pues ya de mucho peso, ¿no? Así literalmente por lo ancho. Hay edición en pasta dura y edición en pasta blanda para los que la deseen, ¿no? En el puesto del Colegio Nacional para que lo adquieran. Bueno, Chávez ha tenido la fortuna de contar con estudiosos que han seguido su obra, estudiosos de un gran peso. Los 2 primeros fueron Gloria Carmona y Robert Parker, que comenzaron a escribir sobre él prácticamente desde su muerte en 1978, empezaron a publicar. Y hoy en día la adalid del tema chavista es Leonora Saavedra, quien ahora publica este volumen que estamos presentando. Los 2 primeros volúmenes que se publicaron sobre Chávez poco después de su muerte, uno de ellos son debidos a Gloria Carmona. Uno de ellos es el Epistolario Selecto de Carlos Chávez, con selección, introducción, notas y bibliografía de Gloria Carmona en el Fondo de Cultura Económica en el año 1989. Este volumen tiene más de 1100 páginas y son todas las cartas que Chávez escribió o recibió entre 1919 hasta su muerte en 1978.
La primera es de cuando Chávez tenía 18 años de edad, que le escribe a su tocayo Carlos Pellicer, y la última es justamente la que Chávez le manda a Eduardo Mata, su amigo, su joven amigo y discípulo en ese momento. Entre las cartas hay cartas de o a Fernando Gamboa, Aaron Copland, Henry Cowell, Amalia Castillo Ledón, Lincoln Kirstein, Chester Kallman, Leopold Stokowski, Roy Harris, Edgar Varese, Amadeo Roldán, Colin McPhee, Miguel García Mora, Diego Rivera, Frida Kahlo, etcétera. Es un volumen fascinante donde podemos ver las cartas de Chávez. Una década después de la muerte de Chávez, Carmona publicó este libro y después publicó también Carlos Chávez, Iconografía. Este libro es muy bonito, está bellamente también publicado por el INBA y Conaculta en 1994 y reúne las fotos del personaje a lo largo de toda su vida, así como fotos de las pinturas que se hicieron de Chávez durante su vida. Cabe mencionar que en el libro que hoy presentamos hay un artículo fascinante de Ana Indich López que se llama Retratos de Carlos Chávez, Testimonios de Colaboración, donde la autora hace un análisis iconográfico de las pinturas que se hicieron durante la vida de Carlos Chávez y cómo representan al personaje en distintos momentos. Bueno, ¿qué más? En 1996 sale otro libro que es una compilación de artículos de uno de los discípulos, admiradores y diseminadores también de la obra de Chávez, que es José Antonio Alcaraz. Se llama En Carlos Chávez, un constante renacer, lo editó el CENIDIM en 1996 y tiene los apartados Su individualidad, Chávez como director, obra varia, las sinfonías y un breve apéndice. En el año de 1998, a 20 años de la muerte de Chávez, la editorial Garland de Estados Unidos encargó la elaboración de un manual bibliográfico sobre el compositor a Robert Parker. Se llama Carlos Chávez, A Guide to Research. Salió como el volumen 46 del Composer Resource Manuals. Este es un elegante volumen delgado en pasta dura que contiene una pequeña biografía del compositor, una lista de sus composiciones y arreglos, una lista de los escritos de Carlos Chávez, un listado de fuentes biográficas y una bibliografía. Este es realmente una guía para los que quieran estudiar a Chávez, por dónde empezar con toda la bibliografía que había en ese momento, 98, todos los discos, todas las partituras. Entonces ya para ese entonces Estados Unidos se está dando cuenta que este compositor es digno de mención. Carlos Chávez es verdaderamente un personaje binacional, yo creo que él también lo sintió así durante toda su vida y una parte importante de su carrera la hizo en Estados Unidos y otra la hizo aquí en México. En 1999 Sergio Vela publicó The Visitors, que es un guión de la ópera de Carlos Chávez, Los Visitantes, que montó Sergio Vela en el Festival Cervantino en 1998 con el libreto del amigo de Chávez, Chester Kallman. Entonces, en el siglo XIX se publicaban siempre los libretos de las óperas y se distribuían, se vendían para el público que iba a ver la ópera, era una costumbre muy común. Esa costumbre dejó de existir. Hoy en día si ustedes van a una ópera, no, en la entrada de Bellas Artes no venden los libretos, antes sí. Y Sergio Vela retomó esta costumbre y editó este libreto que podemos conseguir hoy en día. En 2002 apareció un libro de un coloquio que organizamos por el centenario de Carlos Chávez como su amigo, enemigo o protagonista, antagonista Silvestre Revueltas. Cabe mencionar que ambos nacieron en 1899, nacieron en el mismo año. Hicimos un coloquio que marcó un hito en el estudio de ambos personajes y Ricardo Miranda y yo editamos un libro que titulamos Diálogo de Resplandores, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, que apareció en la colección Ríos y Raíces de Conaculta con 14 autores que por primera vez pusieron a los dos compositores en perspectiva y Leonora Saavedra fue una de las que escribió, así como Robert Parker, Luis Vilar Payá y muchos otros. En 2002 apareció una traducción de mi autoría del libro de Robert Parker que se llamó Carlos Chávez, Mexico's Modern Day Orpheus, Carlos Chávez, el Orfeo Contemporáneo de México, que se había publicado en Estados Unidos y gracias a la iniciativa de Alcaraz se publicó también en México ya traducido al español. Yo
fue mi inmersión en el tema de Chávez. Estuve trabajando muy cercanamente con Robert Parker, que realmente me enseñó muchísimo sobre este compositor, y él aprovechó a corregir las erratas del libro en inglés y a publicarlo en español. En 2009 salió publicado también por Robert Parker un libro que se llama 13 panoramas en torno a Carlos Chávez por Conaculta. En él prácticamente se reunieron todos los estudios que había hecho Robert Parker durante su vida sobre Carlos Chávez. Son 13 artículos del autor y Leonora Saavedra lo prologó, ese volumen. A mí me tocó hacer la revisión editorial y revisar los ejemplos musicales. Ahora sí, llegando al libro que hoy presentamos, que como ven no cae en vacío para nada, sino que tiene una amplia tradición bibliográfica aquí en México antes, tanto les digo por el Fondo de Cultura Económica como el INBA y Conaculta, y ahora le toca al Colegio Nacional pues coronar con oro y diamantes este volumen que me parece pues importantísimo. Como ya dijo Alejandro, no voy a repetir mucho porque yo iba a contar la historia del libro previa, que en inglés se llamó Carlos Chávez and His World. Y es interesante el título, me parece, porque podría decirse que él tiene su propio mundo, se podría interpretar así como el mundo de Carlos Chávez, o bien que Carlos Chávez se insertó en un mundo en su época. Yo creo que es ambos sentidos. Es decir, Carlos Chávez creó un mundo propio, inventó un montón de cosas, entre las que mencionaba Alejandro, como la genialidad de crear la primera orquesta sinfónica moderna de México, que se llamó Orquesta Sinfónica de México, inicialmente, no Orquesta Sinfónica Nacional, y crear el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1946. El decreto entró en vigor el 1 de enero de 1947, pero bueno, esta fue una iniciativa que él le presentó al presidente Miguel Alemán y gracias a eso se creó, para mi opinión, quizás un poco sesgada, la institución cultural más importante, ¿no?, de este país, al cual pertenecemos mi querido colega David Rodríguez, director del Conservatorio, y yo, directora del CENIDIM. En este volumen, en español, tenemos, bueno, igual que el de inglés, tenemos 17 colaboradores que exploran la vida y obra del personaje desde las más disímbolas perspectivas, algunos con capítulos monográficos puntuales y otros con visiones panorámicas más amplias. Son 3 secciones, como decía Alejandro. La primera es el mundo musical de Carlos Chávez, la segunda se llama Perspectivas analíticas y biográficas, y la tercera, el amplio mundo de Carlos Chávez. No puedo detenerme en los 17 artículos que leí con mucho interés y de los cuales tendría que hablar. Voy a mencionar solamente algunas palabras sobre 4 de ellos que seleccioné porque me parecen particularmente relevantes. El primero es de Christina Taylor Gibson y trata sobre la participación de Chávez en la escena neoyorquina en la época del modernismo. El capítulo de Taylor Gibson demuestra la continua e importante participación de Chávez en la revista Modern Music, órgano de la League of Composers y principal vocero de la música modernista en Nueva York desde 1923. Frente a la crítica superficial, la revista decidió ofrecer una voz al análisis a fondo de la música de reciente creación. Chávez publicó 4 artículos en esta revista: Technique and Inner Form, Revolt in Mexico, The Function of the Concert y Music for Radio. Chávez abordó asuntos como la pedagogía de la composición, en los cuales postulaba que la técnica debe estar al servicio de la expresión individual, que no hay un concepto único de belleza en música, y cuestiones más prácticas como la adquisición de espacios y medios necesarios para interpretar la nueva música y la importancia de la promoción de la creación musical. Taylor Gibson teje adecuadamente el papel de Chávez tanto como promotor musical, a través de los cargos que tuvo en México con su papel de creador y director de la orquesta, pero también destaca la generosidad de Chávez para con sus colegas estadounidenses, a varios de los cuales acogió en México y cuya música estrenó con la Sinfónica de México. Taylor Gibson deja en claro que, cito, la Ciudad de México de Chávez estaba también entrelazada con Nueva York, más allá de la identidad común de ser ciudades del Nuevo Mundo. Las dos fueron centros modernistas que se vieron fortalecidos por la atención mundial desviada de una Europa desgastada por la guerra. Es importante decir que para Taylor Gibson, México y Nueva York estaban a la par en este momento en la explosión del arte más moderno, ¿no?, lo que se llamó el movimiento modernista.
El otro capítulo de esa primera sección que quiero resaltar es el de Roberto Kolb Neuhaus, que vuelve sobre un asunto que ha sido nodal en la reconstrucción de la música de concierto de la primera mitad del siglo XX, que comentamos con Alejandro hace un rato, la relación entre Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. Me parece muy significativo el subtítulo que Roberto le pone, que es Reconstrucción de un diálogo ignorado. Kolb dice que hubo una gran cercanía entre ambos personajes a lo largo de décadas. Hubo más cercanía que distanciamiento, que en realidad el distanciamiento surgió en los últimos años. Pueden verse también los varios proyectos en los que colaboraron profesionalmente e incluso, dice Roberto, los sorprendentes paralelismos en las composiciones de ambos. Esta avenida, que nunca había sido transitada anteriormente por investigadores, resulta sumamente fructífera en esta ocasión, en la que a través del análisis de ciertos fragmentos, Kolb señala mutuas influencias musicales en obras como Cantos de México o Soli I de Chávez y Esquinas o tres pequeñas piezas serias de Revueltas. Vale la pena rescatar una sorprendente afirmación en la cual el autor identifica un denominador común en los compositores. Cito: en el reconocimiento de los patrones de colonialismo cultural y dependencia, Chávez y Revueltas fueron capaces de romper con la relativa esterilidad y esclavizante imitación artística a los que se sujetaron voluntariamente los compositores mexicanos eurocentristas. Es importante decir esto porque en dos caminos muy distintos que tomaron Chávez y Revueltas tienen mucho en común, en el sentido de que estaban creando una música verdaderamente mexicana desde el modernismo imperante en la época en los 20s y 30s. En la segunda sección es notable el texto de la editora del libro, Leonora Saavedra, llamado Chávez y el mito del renacimiento azteca. Es un contundente capítulo de más de 40 cuartillas en el cual Saavedra demuestra su amplia familiaridad con las fuentes de estudio alrededor de la figura de Chávez y su propia reflexión que ya hace décadas ha hecho del tema y que se manifiesta a través de su solvencia académica multidisciplinaria. Un planteamiento básico es cómo Chávez incorporó a la música modernista una música indígena con ninguna pretensión de autenticidad. El suyo era un arte refinado donde las sonoridades precortesianas se ubican en el campo de lo simbólico, basadas, eso sí, en el conocimiento de los instrumentos indígenas y las sonoridades actuales mestizas. La Revolución Mexicana buscó la conformación, cito, de una nación mestiza, culturalmente homogénea, a partir de una nación desigual. Había que indigenizar al mestizo y mestizar al indígena, dice Leonora. La autora plantea que el arte, a través de figuras como Chávez y Diego Rivera, cito, crearon un imaginario del indígena destinado a vincular el presente y el pasado a la transformación identitaria indígena de indígenas y mestizos por igual. A través de detallados estudios del instrumental indígena sobreviviente de un centro de investigación musical fundado en el conservatorio durante su dirección y del profundo conocimiento de las investigaciones sobre las sonoridades indígenas en distintas culturas que había en su época, Chávez se abocó a construir esa sonoridad a través de sus obras. Saavedra nos muestra a través de ejemplos musicales del Fuego Nuevo y Los Cuatro Soles cómo el compositor en un estilo modernista tejió sonoridades indígenas. Voy a saltar, pero lo importante es que, bueno, no fueron bien aceptadas las obras de Chávez en su momento, porque realmente se consideraba que su sonido era ajeno. En Estados Unidos no reconocían eso como mexicano, en México no reconocían la sonoridad modernista como mexicana tampoco, entonces fue algo ajeno lo que creó Chávez para su momento, y todavía tenemos que trabajar en entender las sonoridades que Chávez creó a través de esta música indígena imaginaria, como él le puso incluso a esta música. En ningún momento pretendía ser una cosa auténtica. En la tercera y última sección del libro se encuentra el artículo de Susana González Actorias, que explora las amistades poéticas y literarias de Chávez y cómo éstas incidieron en sus composiciones musicales. Desde el ángulo privilegiado de la autora, que es especialista tanto en música como en estudios literarios, vemos la relación de Chávez con el grupo de los contemporáneos y particularmente la apropiación musical que hizo el compositor de los poemas de Carlos Pellicer y Javier Villaurrutia. La cercana amistad de Chávez con los miembros del grupo se vio reflejada en la reseña que hizo de ellos en la conferencia que dio en el Colegio Nacional, que se llamó Mis Amigos Poetas. El rico, aunque breve análisis que hace la autora de la utilización de las letras de poemas en las músicas de Chávez nos hace vislumbrar un campo que sin duda será muy fructífero de explorar más a fondo.
Chávez usa textos desde la Edad Media hasta el siglo XX. Es muy ecléctico en su elección de textos para sus canciones. Para cerrar, me gustaría resaltar el gran trabajo de Alejandro Pérez Sáez, con el cual tuve la fortuna de trabajar en la edición, en la traducción del Diccionario Enciclopédico de la Música que publicó el Fondo de Cultura Económica y que, bueno, en esta como en otras ocasiones demuestra su amplia solvencia en temas de traducción musical. Es verdaderamente una excelente traducción. Después de celebrar su publicación y felicitar a la editora de este importante volumen, me quedo con una inquietud relacionada a mis propias obsesiones intelectuales y que de algún modo surge a través del libro, que quizás podría hacerse otro libro para esto, y es las cuestiones de género en relación a Chávez. Es un personaje asociado al machismo y la dominación patriarcal. Hoy lo llamaríamos un macho alfa. Cómo se percibe externamente y él mismo en su masculinidad. Es algo que nadie ha explorado y que se podría explorar a partir de sus cartas y de sus escritos. Yo creo que sería muy importante ver este aspecto. ¿Cómo fue su relación con el sexo opuesto? Vemos, por ejemplo, que la mayoría de sus cartas son con hombres, pero hay algunas muy significativas también con mujeres muy fuertes de su época. Habría que explorar también ese aspecto. Lo dejo ahí nada más. Dejo estas preguntas en la mesa, invito al público asistente a sumergirse en este mundo o mundos de Carlos Chávez, que es sin duda también el mundo de la cultura mexicana del siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias, Yael. Voy a ser muy breve para presentarte, David, ya que tenemos el tiempo un poquito justo. Como ya dijo Yael, David Rodríguez de la Peña es actualmente el director del Conservatorio Nacional de Música, doctor en interpretación pianística y composición por el Conservatorio de Música de la Universidad de Cincinnati. Realizó sus primeros estudios en el Conservatorio Nacional de Música. Ha tocado en las principales ciudades, bueno, en todas las importantes ciudades de México, en Europa, América Latina y Estados Unidos. Sus composiciones y arreglos musicales han sido interpretados por importantes orquestas a nivel mundial y fue pianista solista de la Orquesta de Baja California. Una serie más de datos, pero prefiero darte la parada para no quitarte minutos. Nada más decir que viene llegando de Monterrey, donde ayer dirigió justo una orquesta que interpretó música de Carlos Chávez, así que viene un poco embebido también de manera muy directa. Entonces, bienvenido. Así es, muchas gracias. Bueno, saludo con mucho gusto a la licenciada Tere Vicencio. Muchas gracias por invitarme y a través del Colegio Nacional, Alejandro, por todas tus atenciones, y a mi querida amiga Yael Vitrán, que comentábamos, nos conocemos desde hace muchos años y que actualmente dirigimos dos de las instancias más importantes en materia de música en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Puedo entender por qué fui invitado a esta presentación. Aparte de ser músico activo, soy también funcionario y gestor, y podría entender algunas de las situaciones que pasaron con Carlos Chávez, guardando la gran distancia que existe, pero en el sentido de cómo hay gente que nos agradece muchas cosas y también cómo se generan ciertos involuntarios rencores en la vida. Carlos Chávez era muy amigo de muchos artistas de distintas disciplinas. Ya se mencionó, Leonora Saavedra menciona su amistad con José Limón en relación a la danza. También menciona que era un gran lector, Carlos Chávez. Se menciona la relación que tuvo amistosa con Javier Villarrutia, Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer, Salvador Novo, etcétera. También en cuanto a las artes visuales, es interesante ver cómo tantos grandes artistas lo han pintado, lo han dibujado, desde Diego Rivera, Miguel Covarrubias, Siqueiros, Tamayo. Y en la parte de la fotografía y del cine, bueno, él comenzó haciendo un proyecto con Paul Strand, lo menciona James Krippner, sobre los pescadores de Veracruz, y quería hacer una especie de cine social, tratando de defender la creación de los sindicatos, y tenía toda la intención de hacer la música de esa película, pero nunca se estableció oficialmente, y resulta que cambian de administración y pierden el control de la obra, y la música entonces se la encargan a Silvestre Revueltas, y ahí viene un primer rompimiento que quizá pues fue de todos los altibajos en la relación de estos dos colegas. En cuanto a la música,
pues ya en el camino veremos toda la relación que tuvo con grandes artistas, uno de ellos con Aaron Copland. Aaron Copland escribe un libro que se llama Nuestra Nueva Música y menciona, tuvimos que enfrentarnos a una Segunda Guerra Mundial para saber que existía música en el sur del continente. Dice, y si no la conocemos no es porque no exista, sino por la falta de infraestructura de difusión de dichos países. Y hablaba de Ginastera, de Villalobos, pero decía de los más talentosos es Carlos Chávez. Voy a intentar hacer una pequeña cronología que tomé del libro. En el libro pues vienen diferentes capítulos. Yo traté de reconstruirla de manera ordenada cronológicamente para ir siguiendo cuáles fueron los distintos puestos que ocupó Carlos Chávez. Desde los años 20, bueno, ya él era un músico, como se mencionó también, activo tanto en México como en Nueva York, contribuyó mucho a la escena de Estados Unidos. Después, en 1928, asume la dirección del conservatorio, lo cual deja en 1934 para ocupar la jefatura del Departamento de Bellas Artes. Después, en el 43, es miembro fundador del Colegio Nacional, el cual publica este libro, es el músico del Colegio Nacional, y en el 46 funda el Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1948 concluye las actividades de la Orquesta Sinfónica de México que habían iniciado en 1928 por problemas económicos, pero para oficializarla y fundar la Orquesta Sinfónica Nacional. En 1949 termina la gestión de la construcción de la sede permanente del Conservatorio Nacional de Música y por otro lado, bueno, ya en 1973 ocupa la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional, que en sus inicios pues había contribuido para su fundación. Como pedagogo tuvo dos momentos, dos generaciones importantes. La primera, la generación de los nacionalistas, que en los años 30 del grupo llamado de los Cuatro, José Pablo Moncayo, Blas Galindo, Daniel Ayala, Salvador Contreras, y la vida iba cambiando. Entonces en los años 60 tuvo otra generación de compositores de vanguardia también, entre los que se encontraban por supuesto Mario Lavista, que es todavía maestro y docente del conservatorio y que hace la presentación de este libro, Eduardo Mata, Héctor Quintanar, Humberto Hernández Medrano. Quisiera, me están diciendo aquí que está por concluir el tiempo, concluir con dos citas, una de Yolanda Moreno Rivas. Dice, el carácter de líder le llevó a conducir el destino de gran parte de la música mexicana del siglo XX. Pocas veces ha sido dado a un músico la posibilidad de influir de manera tan contundente y prolongada en el desarrollo del arte de su país. Y Mario Lavista, en la presentación del libro, menciona, Carlos Chávez cuya biografía se confunde con la crónica del arte moderno de nuestro país. Me parece que vale mucho la pena leer este libro, es un libro muy digerible para músicos y para no músicos, y además es un libro que se lee muy rápido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, David. Tenemos unos cuantos minutos, si quieres todavía extenderte un poco más, o si no habría el público, si tiene alguna pregunta. Entonces, con toda confianza, tenemos 5 minutos más. Bueno, no, simplemente pues me gustaría comentar que la vida de Carlos Chávez efectivamente ha estado llena de retractores y seguidores, y me parece que es muy importante que nosotros que no lo conocimos ya podemos ver pues su personalidad como músico, como funcionario, como gestor de manera más fría. Se habla de que era una persona autoritaria, pero pues México vivía también un gobierno autoritario, entonces era la manera de ser, de vivir. Ya él comentaba también su parte de género. Estaban en esa época donde todo ese comportamiento que ahora vemos reprobable, pues había muchas personas de ese tipo, y valdría mucho la pena establecer un debate. Sin embargo, nadie puede dudar que la figura de Carlos Chávez
dio una línea en la política cultural de nuestro país. Gracias. ¿Si hay algún comentario, alguna Muy bien, pregunta? gracias. Si hay alguna Adelante. pregunta, inquietud. Nada más. Bueno, agradecerles a todos nuevamente el acompañarnos, agradecer mucho a David Rodríguez de la Peña, a Yael Vitrán, por acompañarnos, por venir y volver al día siguiente. Entonces, a ustedes por estar ahí con nosotros. Recordarles que el libro está a la venta aquí afuera o si no en el stand H9. Corran la voz, es un libro que realmente vale la pena. Y como bien decía David, bueno, él ya hizo una buena reconstrucción de donde abreva todo esto que hoy llega a estar publicado aquí, un poco la historia previa editorial a este libro, todo lo que ya hay. Pero decía David algo muy importante, es que es un libro que así como aporta líneas de estudio o complementa estudios en el mundo de la gente que se dedica a este tipo de investigaciones, también es un libro que realmente es accesible para los no conocedores, ni de música necesariamente, ni ese tipo de estudio. Entonces, creo que uno puede meterse en esta obra y así como aprender a distinguir lo que es la música moderna, el indigenismo que implicaba, el reto musical que todo esto, lo que implicó elaborar todo ese tipo de composiciones, hasta toda esta escena cultural mexicana. Entonces, bueno, invitarlos a que realmente se acerquen. Y pues muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.